Buenos días y bienvenidos al seminario Cómo hacer agronegocios con China, herramientas y casos prácticos. Mi nombre es Lucila y soy parte del equipo de formación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Les agradecemos a todos su participación. La capacitación tendrá una duración de 1 hora con un espacio de preguntas posterior al desarrollo del contenido. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. En el chat nuevamente voy a aclarar esta función. A continuación tomará la palabra la oradora María. Muchas gracias. Hola Lucila, buen día. Hola a todos, buen día. Antes que nada, muchas gracias a la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cámara Argentina-China por haberme invitado a dar este seminario. Antes que nada, me presento para que sepan un poco quién está dando la charla. Me llamo María Yargroski, me dedico a agronegocios hace 11 años, a comercio internacional hace 20 aproximadamente. Soy graduada de la Universidad de Itela en Relaciones Internacionales y tengo un máster de la UBA en Comercio Exterior y un posgrado de agronegocios también de la UBA. Y me dedico a trabajar mercados externos desde siempre, diría, desde hace unos 20 años. En principio asesorando empresas pymes exportadoras, que creo que hoy va a haber varias acá, y después a otros organismos de gobierno también, y luego trabajando con el sector privado. Esto es lo que hago hasta hoy. Empecé con agronegocios, como dije, hace 11 años, en el 2010, en la empresa Los Grobo, y luego trabajé en Compañía Argentina de Granos y el Grupo Cañuelas. Un dato interesante es que con ellos fui expatriada a China, donde viví 5 años, así que esta charla está dada toda en base a la experiencia, en primera persona. Ahí estuve trabajando, allá 3 años con la empresa, abriendo la oficina del grupo y haciendo negocios de exportación e importación, siempre con productos de agro, y luego trabajé independiente como entrepreneur con empresas agroexportadoras argentinas, siendo el mercado siempre China y Asia. Y trabajé en los productos, todo lo que es commodities, legumbres, los principales commodities, legumbres, carnes, soja no transgénica, ingredientes alimenticios, alimento balanceado para mascotas, algunos de estos productos ya desde Argentina después, que estoy aquí desde el 2015, y estoy empezando hoy a trabajar con vegetales frescos y frutas frescas con Trich, una empresa de base tecnológica que está en Seúl, en Corea, que tiene un modelo muy interesante de trabajo, donde cruzamos oferta y demanda en el mundo. Yo tengo a cargo la oferta de agroproductos, y ahí, en frutas frescas estuve trabajando con peras, manzanas, limones, un negocio interesante que se hizo a China, de hecho, arándanos, y también un poco vi vegetales. Esto aparte de ser la fundadora de Mass White Limit, que es la empresa con la que trabajo en ese formato independiente que mencionaba. Entonces, dicho esto, vamos de lleno a la presentación. Ahí está, a ver. Ahí está. Voy a hablar un poquito del contexto de lo que es el agro entre Argentina y China. El intercambio comercial en el año 2020 fue de 5.397 millones de dólares, de los cuales la mayoría, el 60%, fue en agroproductos. Tenemos una balanza deficitaria, más o menos 3.200 millones de dólares con China, pero el comercio siempre fluye y en línea general no hemos tenido ningún conflicto importante, ni guerras comerciales, como en otros casos sí, que ha frenado el intercambio, la comercialización con China. En julio del año pasado pasó algo muy relevante que se venía viendo, pero que sucedió, que es que China pasa a ser el principal socio comercial de Argentina y desplaza a nuestro tradicional socio brasilero, Brasil, que ya había desplazado a Argentina como principal socio comercial hace unos 3 años aproximadamente. Si bien nuestro intercambio sigue siendo del más relevante, para ambos países hoy el principal socio comercial es China. En cuanto a los productos que más exporta Argentina, me voy a detener después en alguno de ellos. Está el poroto de soja, el aceite de soja, la carne bovina, los camarones y langostinos,
el sorgo y la cebada. Y luego hay otros productos que vienen creciendo, que tienen abierto el mercado, que después voy a hablar también de eso en relación a la normativa. Y ahí tenemos vinos, mosto, miel, arándanos, maní, carne porcina, harina de soja, uvas de mesa, arveja amarilla, es reciente, limones, soja no transgénica, cerezas, pet food, alimento para mascotas, bueno, alfalfa y otros. Esto, bueno, en cuanto a los principales agroproductos, en relación a los porotos de soja, que no se pueden obviar, China importa entre 80 y 100 millones de toneladas por año, o sea, no siempre igual. Esto varía según las cosechas, según su stock. Es fundamental los stocks para China. Argentina es su tercer proveedor, que le exporta entre 6 y 7 millones de toneladas. Luego Estados Unidos, después de Estados Unidos y Brasil. Y es algo que está siempre en la agenda de China, el tema de los porotos de soja, le están siempre encima, viendo cuánto pueden producir ellos, de qué manera ser menos dependientes, pero lo cierto es que lo siguen siendo en gran medida. Le dedican mucha inversión, hay un proyecto, un trabajo que hoy está ya efectivo de hace por lo menos 2 años, muy interesante, que está haciendo Don Mario Semillas, la empresa argentina Don Mario Semillas en el norte de China, desarrollando las semillas de soja que mejor se adapten al suelo chino en lo que es soja transgénica y no transgénica. Luego lo que es carne vacuna es nuevamente un jugador fundamental que tiene el 30% del consumo global, el 75% de las exportaciones argentinas en carne vacuna va para China en los últimos años. En el 2011 se abrió el mercado de lo que eran los cortes sin hueso, que son los cortes más caros, y en el 2015 se abrió el mercado para los cortes con hueso, que se efectivizó un poco después. Lo cierto es que hoy China importa toda la vaca argentina, con distintos cortes diferentes a los nuestros, pero compra carne con hueso o sin hueso, frozen, congelada. Bueno, el sorgo, muy interesante lo que pasó últimamente con el sorgo en los últimos 2-3 años, sobre todo, si bien Argentina empieza a exportar sorgo, bueno, nuevamente hace unos 5 años, pero muy notorio en los últimos 2-3, con casi un aumento del 500% en las exportaciones en el 2020. Eso en gran medida fogoneado por la guerra comercial con Estados Unidos, que arrastró a Australia, su principal proveedor, del 40-80% de lo que era su oferta exportable de Australia iba a China. Esto hizo, bueno, que le dé la posibilidad de exportar más Argentina. Y acá voy a comentar que el sorgo va sobre todo para una bebida, la bebida insignia de los chinos, que es el patio, que es el vino chino, digámosle, es una bebida blanca, de todas formas, con más de 45 grados de alcohol. La base es el sorgo, pero nuestro protocolo fitosanitario tiene autorizado, acordado, negociado el ingreso de sorgo grado feed para alimentación animal, forraje, y no para food, que sería para el patio. Si bien se cree que una vez que el sorgo ingresó, es también utilizado para eso, y están siempre en negociaciones como para incluirlo formalmente, y si eso sucediera, aún se podría exportar mucho más sorgo. Cuanto a la cebada, también muy interesante mencionarla, porque es un producto que tuve una oportunidad única el año pasado, y Argentina creció bastante con su exportación, y en superficie sembrada lo va a hacer nuevamente en un 15-20%. Aquí nuevamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y Australia, si bien el proveedor de cebada, hay distintos factores. Uno es el tema de Argentina, proveedor de cebada, beneficiado por la guerra comercial con Australia en este caso, porque el año pasado en abril le puso China un arancel del 80.5%, lo que hizo que la cebada argentina tenga automáticamente mucha más mirada y recepción, que esto de todas maneras creó una disrupción en el mercado, porque hizo que Australia vaya a mercados tradicionales argentinos, como era Arabia Saudita,
pero sin embargo le dio esta oportunidad única que, bueno, se aprovechó y se está aprovechando muy bien. Esa situación, sumado a que el aumento de la cebada cervecera y maltera volvió a stocks previos a pandemia, luego del año pasado que hubo una baja, este año ya se reacomodó, entonces eso también hizo que se exporte más de ese tipo de cebada. Y en cuanto a la forrajera, China volvió a producir, a estabilizar su consumo en cuanto a la producción de cerdos, que estuvo muy afectada por la gripe africana. Voy a volver un minutito acá con el tema del consumo de carne, que no lo dije, pero eso hizo también que suba las importaciones de cebada forrajera. Lo que quería comentar es que con el tema de la carne vacuna y la sensibilidad de lo que por un lado generó el tema de la gripe africana que afectó tanto la producción de cerdos, ellos mataron a más de 500 cerdos de su producción para evitar la propagación, que siga propagándose esta enfermedad, pero eso sumado también con el tema de coronavirus y lo sensible que se puso, todo lo relacionado a enfermedades de transmisión animal a humana, hizo que también el gobierno recientemente dé una recomendación a su población de empezar a bajar el consumo de proteína animal, lo cual empieza a dar un lugar relevante a la proteína, alimentos con base de proteína vegetal, con lo cual creo que en los próximos 2-3 años va a haber un boom de estos productos en China que hoy ya se están vendiendo y que empresas que están en el sector están pasando a ser unicornios, como Notco recientemente, así que era algo que quería mencionar. Normativa, bueno, China es muy particular en esto, sabemos que todos los países tienen normativas y protocolo en cuanto al ingreso de agroproductos, pero diría que China es de los más exigentes, más allá de los consumos que luego se dan en el país, que bueno, hay aún muchos casos de intoxicación con distintos tipos de agroproductos de origen vegetal o animal, si bien el gobierno está siempre atrás de eso, es un país muy grande, pero lo que tiene China, como decía, es un orden a cumplir y no es suficiente tener un producto que uno considere que es exportable, un agroproducto que tenga mucha demanda en China, que se sepa, o sea, no es suficiente ni ir a ferias, misiones, ni tener contacto en chino, porque si estamos hablando de lo que es exportación formal de agroproductos a China, tiene que cumplir la normativa que empieza por la apertura de mercado por país, que es una negociación que se da entre lo que vendría a ser entre SENASA y su par chino, que es ACUSIC, que viene a ser lo que pueden leer después ahí en habilitación de planta también, es el mismo organismo, que es el China Entry Exit Inspection and Quarantine. Entonces estos dos países negocian la apertura de mercado generada inicialmente por un interés de China, que es como si tuviera todos los agroproductos en un cajón y los fuera sacando según las necesidades que va teniendo, por un lado, y por otro lado, muchas veces también se abren negociaciones por el interés del sector privado, argentino en este caso, que bueno, hace lobby y SENASA logra canalizar eso con los demás organismos de gobierno para poder abrir el mercado. Luego que eso se hace, en el caso de determinadas producciones cárnicas, o sea, proteína animal y vegetal, si bien hay excepciones para lo que son frigoríficos de carne que se han hecho en función a esta enorme demanda que se generó por el tema de la gripe africana, donde hizo que no viajen funcionarios de CIQ al país para auditar a los frigoríficos, que lo que se hace en general es que cada 4 o 5 años para distintos productos viene una comitiva que es financiada por las empresas privadas en el país, en este caso las nuestras, que recibe una comitiva de hasta 10 personas, puede ser, 10, 12 personas que se dividen con grupos y van haciendo las visitas coordinadas por SENASA en el país, a las distintas plantas y fábricas que solicitaron esto, que fueron previamente preseleccionadas por SENASA en base a cumplir a determinados requisitos, pero esto hace que estas comitivas vayan a las plantas, tengan visitas muy exhaustivas. Yo he participado
en una de ellas y bueno, ven todo realmente, son muy detallistas. Luego hacen un informe cabal que se lo comunican a SENASA. SENASA va con esas observaciones a las plantas. Casi no existe prácticamente la planta, ni siquiera siendo empresas multinacionales en el país, que tengan la aprobación de entrada, siempre hay algo que modificar, y más o menos en 3-6 meses en general eso sucede y las plantas son habilitadas. Luego de esto, si estamos trabajando un producto retail que va a consumidor final, en un supermercado, en una tienda, tiene que tener el registro de producto que se hace a través del Ministerio de Agricultura en China. Eso es con un agente en el país, en China o en Hong Kong, que tenga presencia en China. No puede ser la empresa directa, más allá de lo que conozca, el contacto que tenga, se hace a través de un agente. Se cumplen muchos requisitos, esto también lo tuve que hacer, y son requisitos desde, bueno, documentación de todo tipo, permisos, habilitaciones locales, testeos del producto en el país hecho por terceros, por surveyors, y también en China, todo muy coordinado con un tiempo muy exacto. Es algo costoso también, que toma tiempo según la cantidad de productos, lo que se pague. Entonces, es algo para hacerlo con una estrategia bien enfocada. Y después, también, al ser un producto retail, se puede comercializar sin el registro de marca, pero se recomienda notoriamente hacerlo, registrar la marca en China para después no tener conflictos, empezar a vender, la marca no está registrada. Pasa muchas veces que si el producto es exitoso, las marcas son copiadas. Así que eso se hace con un estudio de abogados ante el Buró Nacional de Registro de Marcas en China, que está en Beijing. Si la marca no es aprobada en primera instancia, se puede apelar 1 o 2 veces y si no, incluso empezar de nuevo el proceso, porque bueno, depende mucho quién está evaluando para conseguir la aprobación. Canales. Bueno, no es lo mismo exportar para un producto que vaya a retail, que vaya a mercados o que sea online. Porque siendo un producto retail, por ejemplo, para exportar a supermercados, lo cierto es que en China los exportadores no importan directo. Entonces, sí se arma el negocio, sí se recibe al proveedor en el supermercado, se hace la negociación y demás, por un lado, pero al momento de importar, eso se tiene que hacer con la empresa con la que el supermercado trabaja, y también puede ser que esta empresa la conozcamos o la busquemos por internet o en una feria, también demos con ellas. Son empresas traders en general que también puede hacer el negocio con ellos, que van a presentar al supermercado o que ya tienen asignado determinados productos y la exportación la vamos a hacer con ellos. Esto para todo lo que sea supermercados. Lo que es mercados, que es donde están los distribuidores, como vendría a ser Mercado Central en Argentina. Ellos tienen su mercado, por supuesto, de frutas y verduras, y también tienen, por ejemplo, un mercado de lo que es todo el mundo pet food, donde también se venden algunas mascotas, y ahí ellos importan directo para su mercado, o sea, para sus propios locales, y también redistribuyen a nivel nacional. Y después está lo que es la venta online, que voy a hablar de eso un poco más adelante, pero que es algo que no se puede obviar en todo lo que son los principales sitios de internet, las redes sociales, y también la regulación es diferente. Así que eso lo comento un poquito más adelante. Bueno, voy a hablar ahora de lo que vienen a ser herramientas de negocios, aquella manera de comportarnos, de tener cierta información para poder canalizar nuestro negocio de la mejor manera y de la más exitosa, buscando que sea a largo plazo. Esto viene a ser herramientas, tips de negocios que se aplican a otros sectores, industrias que no es agro, pero bueno, en mi caso fue siempre con este sector y bueno, lo que me llevó a poder hacer negocios de manera exitosa. Esto junto a otras cuestiones, pero estas también. Entonces, en primer lugar, evitar cuestiones políticas es algo que a los chinos no solo puede incomodarlos, sino que los puede comprometer, ya sean cuestiones pasadas como Mao y su revolución,
hasta muy actuales, como todo lo que estuvo sucediendo estos años en Hong Kong, temas más tradicionales como el tema de Tíbet. Entonces, todo eso es recomendable evitarlo para la relación que vamos a tener y también porque los chinos están siendo vistos de alguna manera por el gobierno, por otros pares y también nosotros. Entonces, allá es muy común que se prohíban determinados temas y de repente una cuenta que alguien tiene creado en una red social como WeChat no la tenga más, se le cierre. Si uno pertenece a un grupo que comparte información por email, los administradores piden que no se hable de determinados temas, entonces es algo para obviar y hablar de otros temas. Bueno, no es poner los loose face. Esto es algo que acá no pensaríamos, pero es algo muy sensible, que es exponer al chino con cuestiones triviales, con, por ejemplo, bueno, no, yo entendí que me dijiste esto y me dijiste, y ahora me decís que es esto otro, hablarlo delante de gente o que hayan mentido en algo que puede pasar y uno dice, no, bueno, me mentiste en esto. O sea, exponer a un chino ante los demás es algo muy malo, que incluso puede violentarlos, que viene a ser el loose face, no les gusta esto, que es sentirse expuestos, entonces evitarlo. Silencio es no. Todo el mundo western tiene la costumbre de, bueno, hablamos, mandamos un email, una pregunta, lo que sea por alguna red social, esperamos que nos digan sí o no. A los asiáticos en general no les gusta decir no, y diría que al chino en particular. Entonces, algo ante lo que no tenemos respuesta, más allá de nuestra insistencia de querer saber, nos están diciendo que no. Así que sepámoslo y tengámoslo en cuenta. Respetar las jerarquías. Los chinos son muy jerárquicos, le dan mucha importancia a quién es el jefe, la opan, cómo son los distintos rangos para ellos internamente y también en cuanto a los demás. Entonces es bueno de nuestro lado que sepamos con quién estamos hablando, a quién le mandamos una propuesta, a quién mencionamos antes en un email, al lado de quién nos sentamos cuando vamos a tener una comida. En general, ellos mismos te indican que bueno, la persona con mayor jerarquía de los invitados va del lado a la derecha del que tiene mayor jerarquía del lado chino. Entonces, es bueno tratar de saber cómo es la jerarquía y con quién estamos hablando. Aceptar invitaciones de cenas y almuerzos o bien proponerlas. Acá, si bien es algo social que nos gusta hacer, solemos hacer, en China tiene una connotación especial, que es que muchas de estas cenas, de estos almuerzos, se cierran negocios. Los chinos les gusta conocer a la persona con quien están hablando. En las comidas se sienten más distendidos, se presta para hablar de cuestiones que no sean solo del negocio, más personales o sociales. Entonces genera otro tipo de clima y aparte toman bastante y nos invitan también con su bebida. Las mujeres podemos evitarla mucho, mucho más, pero si no, bueno, el alcohol también da lugar como que si han negociado algo que inicialmente no querían, bajo la excusa de que habían tomado, es como que internamente no lo dicen, pero avanzan y ahí se cierran, como dije, muchos negocios, con lo cual aceptar todo lo que sea invitaciones de comidas y tratar de, si no, tratar de generarlas. Bueno, adaptar productos o packing, esto si bien uno puede pensar, bueno, es obvio lo que estás diciendo y lo escuchamos en todos lados, en el caso de China, aún más prestarle mucha atención porque estamos hablando de una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra en un montón de aspectos, en cuanto a sus gustos, en cuanto a sus preferencias, en cuanto a supersticiones, son muy supersticiosos. Entonces es muy importante adaptar el producto y el packaging. Me ha pasado de trabajar con empresas a las cuales mismo, yendo juntos a China y viendo ellos lo que mostraba el mercado y en las ferias, ha costado mucho convencerlos para bueno, hacer la adaptación de producto que puede ser desde, no sé, una
un producto alimenticio menos dulce, pues tiene un paladar más bien salado, entonces cambiar un poco la fórmula, hasta el packaging, que es fundamental, porque todo entra por los ojos y a ellos aún más. Hay que tener en cuenta que no deja de ser una sociedad que estuvo cerrada al comercio muchísimos años, y si bien ya hace unos largos 30 están cada vez más posicionados, no dejan de ser más de 1.300 millones de personas, de las cuales la gran minoría es la que viaja, la que tiene acceso a ver otras cuestiones afuera, así cada vez aún más, pero están muy ávidos de consumo y todo les entra por los ojos. Entonces, por ejemplo, puede ser que acá se comercializa y se exporta de una manera y suele haber resistencia a adaptar el producto o el packaging, porque creo que como exporto muy bien a otros países, también lo voy a hacer a China, y no es así. Incluso conocerlos, hay por ejemplo colores que les gustan mucho como el dorado, pero no lo quieren en determinado producto alimenticio. Entonces uno dice, bueno, dorado que les encanta y no. El blanco está relacionado a la muerte, el negro para un producto alimenticio es como que algo oscuro, sucio, entonces tampoco, cuando por ejemplo el negro, el azul marino, es un color que en Argentina y en varios países occidentales se lo relaciona con premium, con calidad, no en China. Entonces es muy importante estar abiertos, tener esa apertura para que si queremos hacer negocios estables con China, estar abiertos a la adaptación de producto y packing. Solicitar licencia de negocios, que es la Business License, es muy estricto el gobierno en cuanto a qué habilita hacer a cada empresa. Entonces, por un lado, la Business License nos va a asegurar que la empresa con la que estamos hablando está habilitada para comercializar lo que queremos comprar o vender, y al mismo tiempo nos va a dar la certeza que esa empresa existe, lo cual no es nada obvio en China. Hay mucha gente que dice que tiene tal empresa que no tiene, que pertenece a tal otra que no pertenece. Entonces es importante pedir la licencia de negocios de la empresa y ver para qué están habilitados. Después, asistir a ferias y eventos del sector, visitar fábricas y empresas. También un punto que pueden decir es obvio, pero a lo que apunto acá es que visitar a ferias y eventos del sector tratando de que sea en ciudades que no sean las principales. China está dividido por rangos de ciudades en las cuales corresponden las ciudades en función a su población, a su Producto Bruto Interno, a la inversión del gobierno en función de conseguir cierto desarrollo. Entonces, el primer rango, tier, se llama, es donde está Shanghai, Guangzhou, Beijing y Shenzhen. El segundo tier, hay ciudades que, son las que vienen creciendo más, donde hay que poner un foco especial hoy, que puede ser Hangzhou, Suzhou, Chongqing, Chengdu. Y ya el tercer tier, ciudades más periféricas, pero hay un especial énfasis en este segundo tier, entonces se trata de ir a eventos y ferias en esas ciudades porque son las que más ingreso tienen hoy. Las demás ya están maduras, tienen mucho ingreso, pero ya están maduras, desarrolladas, estas otras no. Entonces tienen no solo la necesidad, sino esa avidez de hacer negocios internacionales, y es muy importante mirarlas. Y el tema de visitar fábricas y empresas, relacionado un poco lo de las empresas, saber que realmente existe la empresa con la que estoy hablando, y está bueno ver, cómo es el lugar, dónde está ubicada, y el tema de las fábricas aún más sensible, sobre todo si voy a ser comprador, porque ahí vemos realmente cómo la empresa trabaja, cómo está la gente, cuán limpio es el lugar o no. Me ha pasado ir a fábricas que se ha decidido no trabajar por una cuestión de ver a la gente en mal estado, y quizás el dueño en una super oficina y claramente donde no tenía mucho cuidado en cuanto a su personal, entonces se ha decidido no trabajar, o fábricas muy sucias. Ellos tienen otro concepto también, un poco de orden y limpieza, sin que no, en absoluto quiere decir que son sucios ni nada, pero donde quizás uno ve ropa colgada en una fábrica, no solo más allá de cómo luce, puede ser riesgoso en función de que algo caiga a la producción, de algún incendio, y esas son cosas que se ven solo visitando los lugares, cómo se tratan los afluentes, el agua.
Entonces es algo muy recomendado hacer, que puede combinarse fácilmente con las ferias y misiones, ya que las empresas están en estas ferias y siempre abiertas a que los días siguientes uno pueda visitarlas, incluso durante la feria. Así que a tener en cuenta. Bueno, aquí seguimos con lo que es, con las herramientas, con negocios a largo plazo no spot. Lo que toma hacer un negocio con Asia es siempre largo, por distancia, por desconocimiento, y a China aún más. Entonces, no solo es costoso en términos de recursos, de gente, de atención que hay que ponerle, también económicos, por supuesto, y hacer un negocio spot no amerita el esfuerzo, no amerita la inversión. Entonces, creo que tiene sentido realmente hacer negocios en China si está dentro de la estrategia, si se trabaja seriamente, si se comunica al resto de los empleados que se está trabajando con un mercado que no tiene nada que ver. Hay empresas que incluso piden capacitación para que, bueno, se informe a todo el personal las diferencias que hay con China, cuál es su historia, y eso es muy importante, así que hago énfasis en que sean de negocios a largo plazo en spot. Arbitrajes internacionales o de país de origen, esto es algo que figura en todos los contratos, donde van a ser las disputas en caso que, donde se van a tomar lugar, a judicializar, digamos, las disputas en caso que surjan, y es siempre bueno, muy recomendable conseguir negociar que sea un arbitraje internacional o bien en el país de origen, más allá de que en general cuando hay un conflicto serio en China, suele, digamos, predominar la empresa china ante la extranjera, más allá incluso de que haya habido alguna resolución contraria. Pero bueno, es importante que el arbitraje en el contrato sea internacional o en el país de origen dentro de lo posible. Luego, apertura de oficina, empresa o fábrica y depósito fiscal. Esto es para hacer cuando, en primer lugar, no todas las empresas pueden abrir una oficina en China, si bien eso está más laxo, pero es China quien determina empresas de qué industria, productoras de qué bien van a ser las autorizadas a ubicarse en el país. Hay un montón de requisitos para cumplir, edificios donde esas oficinas tienen que abrirse, pero lo cierto es que los beneficios son muy altos porque tienen mucha recepción por las empresas chinas, saber que la empresa extranjera está en el país, que tengo el mismo uso horario, que las puedo ir a visitar cuando sea, que es fácil encontrarnos en ferias o misiones, ya sea en China como en otro país de Asia. Entonces es muy bueno la reinversión, digamos, que tengo por tener una oficina o una empresa. En cuanto a la fábrica, ya es más cuando el producto ya está totalmente metido en el mercado. Incluso pasa a veces que el gobierno invita sutilmente a la empresa y le da un montón de beneficios para empezar a producir en el país. Y depósito fiscal es algo laxo y no tan difícil de hacer, tener una oficina o subcontratar a un espacio de algún agente en un depósito fiscal que me va a dejar ingresar mercadería, por ejemplo, un contenedor para tenerlo en stock y evitar que nuestro cliente rompa stock hasta que le llegue el nuevo producto. Lo puedo usar de showroom, deja también que, bueno, moverlo fácilmente. Entonces el tema del depósito fiscal es interesante para tener en cuenta. Las principales ciudades tienen más de uno y las ciudades más, ya las de segundo o tercer tier, suelen tener por lo menos uno, así que en eso hay que informarse y ver cómo es. Y luego desarrollar negocios digitales, y acá también voy a hablar de cross-border trade, e-commerce. Lo cierto es que hoy una empresa que quiere hacer negocios con China y no tiene armado una estrategia digital o tiene en vistas poder armarla, no es muy seductor para el mercado, ya que es de los países con mayor consumo online. Es impresionante ver cómo paran son como pequeñas traffic y bajan y se quedan ahí horas repartiendo llenas de productos que han sido comprados online. Taobao es la principal
website de comercialización interna. Los extranjeros pueden también, por supuesto, si bien no está en inglés, está solo en chino. Las promociones y los precios que hay son increíbles. Pero después, hablando más de lo que es B2B, o sea, de empresa a empresa, por supuesto tener la página online es clave, o sea, nuestra website, y después estar en los principales sitios como Alibaba, como Tmall, y lo que es en agro muy, muy importante, Pinduoduo se llama, es una red nueva, bueno, el 2015, pero que creció tremendamente estos últimos 2 años, enfocada al agro, donde hay 12 millones de oferentes de agro que interactúan con 8 millones de consumidores, así que es un número increíble para nosotros, que desplazó a Alibaba, y ahí es un gran sitio de comercialización de, bueno, de agroproductos directo del productor al consumidor final. Muy interesante. Y lo que quiero decir de Cross-Border Trade E-Commerce, así como dije que China tiene todos los requisitos a cumplir en la normativa para una exportación formal, en lo que es Cross-Border Trade E-Commerce, es una herramienta que nos permite exportar pocas cantidades, hablo de pallets, donde el importador lo va a recibir en un depósito fiscal, en una Free Trade Zone, de hecho, donde hay depósitos fiscales, o sea, en una zona, una Free Trade Zone, y ahí va a poder mostrar nuestro producto en distintos showrooms, donde no solo las empresas van a poder ir, sino el consumidor final también, y llevarse desde 1 a 2 unidades hasta pedidos de pallet o hasta poner pedidos de contenedor. Y eso hace que no solo, bueno, hagamos una jugada discreta, exportando poco en la primera vez, sino también nuestro importador va a tener el feedback del mercado en cuanto a eso y vamos a poder crecer, evitando también, que esto es lo interesante que quería decir, mucha regulación que se da en la normativa. Los productos que van al canal de Cross-Border Trade E-Commerce no tienen que cumplir ni la apertura de mercado, ni las auditorías de fábricas. Es solo una cuestión, bueno, de mandar el producto con el tiempo, y depende del producto, se fue haciendo un poco más controlado el ingreso, por ejemplo, en pet food, que antes cualquier empresa podía hacerlo, en pet food, alimento balanceado para mascotas. Lo que pasó es que al principio era así y luego cambió la regulación, que solo los países autorizados, o sea, con mercado abierto, con China, iban a poder hacer los negocios de esta manera. También el pet food es un producto sensible porque no solo va a nuestros animales, a nuestras mascotas, sino que también puede ser consumido a veces por niños. Entonces la regulación en pet food es muy alta, muy, muy alta, diría prácticamente igual a cualquier alimento de consumo humano. Bueno, y un poco cerrando, y voy a terminar mostrándoles algunas fotos. Quería mencionar rápidamente 2 casos de, bueno, si bien fui echando información de casos, pero de levadura seca, que es un caso de importación que se hizo, Instant Dry Yeast, en lo que va, bueno, al pan. Fue un negocio de importación que se hizo, hice yo con un desarrollo de más de 1 año, el desarrollo de proveedor al norte de China, con envío de muestras, visitas a fábricas. Y fue muy interesante porque ese producto, que inicialmente era para la empresa argentina, para dar una alternativa a su principal proveedor, que era Lesafre, la empresa francesa, lo que pasó es que no solo pasó a ser el 30% del aprovisionamiento, sino que ese producto se lo llevó otra empresa del grupo en Brasil, que hizo un producto retail con envase. Entonces todo lo que era... me enviaban a mí el arte a China y tenía que ser impreso desde China con, bueno, todas las medidas, los colores y demás. De ahí se exportaba desde China a Brasil y se distribuía en el norte de Brasil a las panaderías, y ese negocio después se lo llevó la empresa, la filial en Uruguay. Es un negocio que aún hoy está, y fue todo en función de un desarrollo de producto que se hizo con una empresa china proveedora. Así que no todos los productos chinos, ni mucho menos, son malos. De hecho, los últimos años cada vez han mejorado más y más. Invierten muchísimo en todo lo que es maquinaria, contratan gente, viajan, así que cada vez está mejorando más los productos made in China. Y soja no transgénica lo menciono no solo porque fue la primera vez que
Argentina exportó soja no transgénica a China, sino porque se hizo, bueno, inicialmente eso costó, perdón que me queda sin batería, costó, bueno, abrir el mercado, romper en eso. Inicialmente fueron 4 contenedores, después hubo una demanda más alta, pero que ya no era el tiempo de cosecha Argentina, así que no se pudo cumplir. Pero bueno, fue muy interesante trabajar en algo que nunca se había hecho y que es un producto no transgénico, o sea, soja no transgénica va directamente al consumidor, es una fuente de, es un ingrediente importante en lo que es producto alimenticio de proteína vegetal, así que bueno, muy bienvenido. Y acá les voy a mostrar algunas fotos para que vean bien de estas diferencias, o sea, un poco vean estas diferencias que les comentaba. Pero así es como se venden muchos productos en China. Acá vemos aceites de 5 litros, jamás veríamos, pero mucho menos veríamos aún, que es la foto de la izquierda, donde dice 39.90, obviamente en yuanes, en renminbis, que el cambio está alrededor de 7 yuanes por dólar, depende del momento, pero más o menos. Y después son bolsas de arroz en paquetes de 10 y 20 kilos. Así que imagínense nosotros yendo al supermercado y viendo estas bolsas de arroz, impensable. Solo un mayorista podría tener. Después en la foto izquierda estamos viendo, son yogures larga vida. El chino consume un montón de yogur. Esto es yogures, casi segura, porque no leche. Luego vemos cómo se vende a granel todo lo que es fruta disecada, que ellos lo usan para el té, nosotros tranquilamente lo usaremos para mate. Es espectacular lo que tienen la variedad de fruta disecada, flores que usan y bueno, uno se sirve ahí por peso, también hay envasado. Acá vemos legumbres, que es increíble la variedad, el surtido, orgánico, no orgánica, GMO, no GMO, bueno, esto en general es no GMO. Pero bueno, ahí está el poroto mung en primer lugar, después distintos tipos de poroto, negro, rojo. Bueno, había otras fotos, pero tuve que seleccionar. Entonces uno ahí se sirve por peso o también llevé esas bolsitas que ven en la foto de la derecha. Y también hay envases al vacío, que en general ahí va el producto más premium, orgánico o no transgénico, que tiene un mercado cada vez creciente, más creciente. Acá son otras legumbres, otro tipo de envase ya más informal. Acá vemos frutas, puse a elegir especialmente frutas que no tenemos en Argentina, como el mangostín, que es la violeta que ven a la izquierda, es mi preferida, es riquísima. China importa también mangostín, tiene una producción, produce pero también importa. Después el lichi, que es el producto de la derecha, se saca la cáscara, se come lo de adentro, riquísimo también. Mango hay de muchos tipos, ese es el mango más común, el que ellos producen, y después van a ver las bandejitas, donde aparte de haber ananá, es dragon fruit, la fruta del dragón, que ahora les voy a mostrar otra foto, que hay 2 tipos, esta que ven ahí, y otra que es blanca con semilla negra. Durian, la foto, el dragon fruit es el de la derecha, tiene esa manera tan particular, tan atractiva, ¿no? Curiosa de ver, la fruta de la derecha. La fruta de la izquierda, con esos pinchos, es durian, una fruta que crece en árboles, como si fueran naranjas, pero gigantes colgados, esos durian, que no te caigan encima porque te lastimarían mucho. Es muy, muy olorosa, tremendamente olorosa, invasiva. A mí no me gusta, pero hay gente que le encanta, es fanática, y se comen, bueno, los gajitos. Es una fruta que se ve mucho en China. Bueno, y aquí los frescos de lo que es seafood, digamos, que bueno, esta foto es de anguilas, ahí ven tortugas, ahí hay langostinos. Lo cierto es que para los chinos cuanto más fresco mejor, y esto como ven es literal, fresco es vivo. Entonces cuanto vivo mejor, y en el supermercado uno, bueno, elige el animal y se lo lleva, así como está, vivo. En algunos lados, en los mercados, en los supers, no se ve eso. Bueno, súper de línea como Carrefour, que es pero matan si no al animal, nadie uno se lo lleva. Y por ejemplo uno va a un restaurante y es muy común entrar y estar lleno de peceras, uno elige
el pez que quiere, que después aparece en la bandeja en la mesa, o bien te traen el pescado vivo en una bolsita, te muestran que están vivos y después aparece en la bandeja. Y después, bueno, un poco fotos de Shanghai, que fue donde yo estuve basada, una tremenda gran ciudad, pero ya hay muchísimas ciudades que lucen casi como Shanghai en cuanto a su desarrollo. Pero quiero mostrarles no solo para que vean esto que es la postal más común de una gran ciudad, sino también, bueno, con sus edificios supermodernos. Esto, por ejemplo, lo de la derecha es un mall que se hizo hace 2 años, los tiempos de construcción aparte son récords. Pero también esto es China. Esto es China, esto es Shanghai, en la mitad de la ciudad, donde están estas casitas viejas. Esto pasa en todas las grandes ciudades, incluso casas que no tienen su propio baño, que tienen que compartir, como hutones, se llama hutones en Beijing, que es un conjunto de casas digamos, agrupadas y comparten quizás aún hoy baño. Algunas no tienen cocina propia, entonces comparten eso también. Muchas veces no tienen lo que es aire acondicionado frío-calor, entonces en el verano se puede ver tranquilamente a chinos durmiendo en la calle, la cama en la calle y chinos durmiendo ahí, porque bueno, no tienen cómo refrigerarse y el calor, por ejemplo, en Shanghai es una ciudad muy húmeda, es muy calurosa, así como el frío se siente mucho, también el calor. Entonces, esto también es China hoy, que están, como ven, en la mitad de los rascacielos, en la mitad de las ciudades. Bueno, estas casitas aún hoy existen con la gente que vive ahí, que tiene esa realidad, que no tiene nada que ver con la gente que hace negocios internacional, que puede viajar. Es aún el grueso de China hoy. Si bien, menciono, es un país prácticamente con pobreza cero, que ya tiene al 60%, si mal no recuerdo, su población viviendo en las ciudades, donde no existe la villa miseria, no entienden, si uno le habla que es una villa miseria, no saben de qué se le está hablando, donde todos tienen acceso a la educación y a la salud gratuita, sin ningún problema de acceso, más allá que algunos recursos puedan no estar, donde no hay gente durmiendo en la calle, es muy rarísimo. En las grandes ciudades se ve a alguien que puede pedir, que aparte está muy mal visto por el chino, porque tiene un concepto del trabajo muy fuerte, con lo cual ver a alguien que pide dinero no lo desprecian. Se ve muy, muy poco, lo mismo gente durmiendo en la calle, diría que casi no se ve, y el gobierno se esfuerza al máximo por darle a todos trabajo, aunque sea lo mínimo que sea. Entonces se ve, por ejemplo, gente barriendo en las ciudades por cuadra, una persona barriendo, y bueno, esa persona tendrá un sueldo mínimo y comerá en mayor medida arroz y verduras, pero no es pobre, no está digamos, no está en indigencia. Así que muy, muy importante resaltar eso de un país, como dije antes, de más de 1.300 millones de personas, impensado para el mundo. Ni siquiera India, con una población muy similar, le pasa esto, ni mucho menos. He sabido que gran parte de la población de India vive en miseria, en los shanty towns. Eso no pasa en absoluto en China. Y bueno, dejo el espacio ahora para Lucila en cuanto a las preguntas y respuestas antes de cerrar. Muy, muy buena la exposición, María. Se recuerda a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la función preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Se agrega que esta capacitación está siendo grabada en nuestro canal de YouTube Exportar TV y se invita a suscribirse. Ahora mismo les voy a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material del seminario vía mail. Ahora sí, vamos a ir a la sección de preguntas, en donde Javier pregunta, por fuera de Shanghái, Beijing, ¿qué otras ciudades están más aptas y con potencial para productos nuevos, importados para el canal online y moderno? ¿Un target de público joven y trend para alimentos naturales? Bueno, lo que es online, te digo, tiene llegada a toda China. Ahí no hay diferencia de ciudad de nada, todos tienen acceso, en cualquier lado se puede adquirir, enviar, no hay temas logísticos relevantes internos que como acá nos dificulten. Así que lo que es online es masivo.
Y en cuanto a las ciudades, las que mencionaba antes, según los tiers, según los rangos, que no deja de ser un mercado muy interesante y sobre todo para nuevo producto, por una cuestión de ingreso, de poder adquisitivo, las ciudades que están en el rango 1, que es Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, son las primeras que van a reaccionar, las que van a reaccionar más rápido, porque ahí están estos consumidores jóvenes que son los que más abundan en China y los que ya tienen su poder adquisitivo, los que no se preocupan como sus padres en ahorrar, mucho menos que sus abuelos, ávidos de consumo, son gastadores. Entonces, esa gente en mayor medida, por estar en las ciudades más desarrolladas, está en estas ciudades. Sin embargo, en las ciudades de segundo tier, como mencionaba, Hangzhou, altísimo poder adquisitivo, Suzhou, Chongqing, impresionante esa ciudad, con 40 millones de habitantes, no, 32, perdón, lo que pasa es que estaba junto a Chengdu, que la separaron. Hablamos también de eso, de ciudades de Shanghai, 23 millones de habitantes, Guangzhou 32, Chongqing, o sea, países hechos ciudades. Son muy interesantes de ver porque, bueno, están también estos consumidores, como decía, con también alto poder adquisitivo y muy ávidos. Pablo pregunta, ¿cómo explicamos a un chino que el valor de nuestro producto es por la calidad, si él lo compara con un producto regular de allá? El chino que está en negocios internacionales en general va a tener otro parámetro que el producto chino, aparte tiene la demanda, así que sabe que su consumidor no quiere producto chino o quiere una alternativa. Pasa en productos que todo, aún hoy, como China no deja de ser nueva, más allá de los 20 y pico, 30 años de entrar con fuerza, empezar a entrar con fuerza al mercado, no quiere que el producto sea made in China. Puedo mencionar, no sé, las leches en polvo, porque hubo casos serios de intoxicación con muertes en niños, pero también aún hoy todo lo que es extranjero, en general, casi todo lo extranjero, ya por ser extranjero tiene como un plus, tiene otra mirada en cuanto al consumidor. Entonces, si es alguien que ya está en el negocio, no te va a comparar con un producto chino, sí te va a comparar con un producto extranjero similar, y aún hoy está formándose este conocimiento del chino de salir de que ciertos productos son buenos solo donde tienen el mayor marketing o producción. Por ejemplo, perfumes francés, los perfumes, buenos, franceses y ricos, los vinos españoles, los relojes suizos, como que aún sigue bastante enfocado en eso, pero al mismo tiempo no es tonto, viaja cada vez más, va a las ferias y ve que, bueno, empieza a ver productos que ya había, pero empieza a conocer productos de buena calidad que los tiene en cuenta. Alejandra pregunta, como desarrolladora de negocios con Asia, ¿qué necesidades de gestión pública necesitan o recomendás crear nuevas oportunidades con China o mejorar las existentes, especialmente para exportar alimentos con valor agregado? Bueno, en primer lugar, las aperturas de mercado. Todo, como dije antes, un producto, si bien está el canal Cross Border Trade E-Commerce, o lo que pueda mostrar yo, bueno, ese es el canal, porque después si yo lo mando desde acá, porque lo ven en mi página y tengo un e-commerce, igual va a tener regulación. Entonces, en primer lugar, cuanto más productos desde el sector público logren abrirse con China, con su par fitosanitario, que es CIQ, como dije antes, ese es el primer bastión con el cual hay que jugar desde el sector público. Después, bueno, la verdad que lo que es ferias misiones hay muchísimas, están bien organizadas y bueno, la agencia de inversiones es una de las principales, que es la ex Fundación Exportar, ¿no? Y de ahí siempre diría que se trabajó bien, quizás sí, por supuesto, cuanto más recursos se le da a la empresa, mejor. Recurso económico estoy hablando. Y desde ahí diría. Y después algo muy interesante que sería hacer es crecer en los acuerdos de libre comercio. O sea que Argentina debe estar en Mercosur, yo creo que es bueno seguir estando en Mercosur, pero ya empieza a haber países de Mercosur, como Uruguay recientemente anunció, bueno, Brasil también,
en este último gobierno, empezar a hacer acuerdos bilaterales, porque es cierto que muchos productos que competimos, sobre todo con Australia, que ahora tienen la guerra comercial, pero que con el nuevo gobierno de Estados Unidos se cree que eso se va a subsanar posiblemente quizás el próximo año, y otros países también, Chile, nuestro vecino, tiene muchísimos acuerdos de libre comercio, Perú. Entonces, en productos que competimos, bueno, tienen esa ventaja competitiva que no tenemos, y desde ahí sería interesante que el sector privado negocie cada vez más. Ezequiel pregunta acerca de los métodos de pago con China. Él tiene entendido que manejan más que nada LC, no pueden hacer transferencias electrónicas como anticipos o pagos completos. ¿Es así? Argentina lo que más comercializa con China es CAD, Cash Against Documents, o sea, contra documentos, sobre todo por una cuestión del costo, y Argentina es muy proclive a querer hacer negocio de esa manera. Por supuesto que está la LC, se puede acceder, por supuesto, con los costos respectivos y según eso conviene hacerlo o no, pero lo que más se usa diría que es Cash Against Documents, y sí que pueden, siendo en ese formato, pagar los adelantos sin ningún problema. Siendo la carta de crédito, hay que ver qué tipo de carta de crédito, hay muchas. Entonces, yo creo que, bueno, mi experiencia siempre ha sido aparte con Cash Against Documents y no tuve complicaciones. Es una herramienta que recomiendo verla porque es bastante efectiva y funciona. Gina pregunta, ¿ves viable exportar legumbres en bolsas de 25 kilos? Dentro de este rubro, ¿qué productos consideras que tendrían mayor receptividad? Por supuesto que sería buenísimo poder exportar legumbres. El tema es que tenemos el mercado cerrado en todas las legumbres, salvo, bueno, arveja amarilla. En este momento hablo, arveja amarilla, que está abierto, que igual hay un tema de protocolo porque lo que más produce Argentina es arveja verde, el protocolo está firmado para arveja amarilla. Este año no casualmente se está produciendo más arveja amarilla, va a estar la cosecha a fin de año, diciembre. Pero en línea general las legumbres no tenemos abierto el mercado, con lo cual hay varias en la mesa para negociar. Si mal no recuerdo, creo que garbanzos es otra. Pero mucho se tradea entonces vía terceros países como Vietnam, Porotomún y otras legumbres, aunque sobre todo Porotomún, que van a Vietnam y de ahí cruzan a China informalmente por el importador, ¿no? Eso no es algo que hace el exportador. Entonces pasa que te contactan empresas chinas, pero que quieren hacer negocio vía Vietnam, o empresas vietnamitas que sus dueños son chinos y quieren hacer el negocio también para Vietnam, pero para China. Y las bolsas de 25 kilos, bueno, depende de cada caso, depende de dónde va el producto, si va al mercado o si lo van a usar para procesar, entonces ahí debería ser en envases más grandes como Big Bags, pero es una cuestión de la demanda. No hay una restricción, la restricción ahí sí es la apertura de mercado. Bien, Carolina pregunta, cuando el producto de Argentina no se adapta a lo que busca el chino, ¿se solicita el producto con el cual el chino trabaja normalmente o se insiste enviando diferentes muestras hasta que alguno se adapte? ¿Qué se sugiere en ese caso? En general el chino pide muestras en función de lo que estuvo pidiendo y lo que se fue entendiendo que se quería. Entonces, en general se pide muestra. Uno puede pedirle al chino que le manden el producto que quiere, pero bueno, si es algo alimenticio hay que analizarlo, no es tan fácil. En general es mejor, aparte porque uno sabe lo que está vendiendo, porque lo produjo uno, lo vendió, tiene los certificados que lo avalan. Siempre es mejor mandar uno las muestras de lo que hizo, más allá de que pueda ver lo que el otro quiere, hablando de un alimento, porque si es una cosa, sí, la puedo ver y copiarla lo mejor posible. Si es un alimento, hay una fórmula, un determinado color, un sabor, que siempre va a ser mejor mandar nuestra muestra hasta que sea aprobada o no, más que pedirle a ellos que nos manden lo que hacen para tratar de, copiarlo. Sergio pregunta si el gobierno chino cobra derechos de exportación e importación para las empresas.
No, los derechos de exportación los cobra el gobierno argentino según el producto, los derechos que se pagan. Importación, están los aranceles. Uno paga, no es un derecho de importación, eso es pagar un arancel, por eso acá mencionaba lo de los acuerdos de libre comercio, donde hay algunos acuerdos de arancel cero o de reducciones importantes que puede ser para el mercado un 10% y terminar con un acuerdo pagando la 2%, pero eso es algo que se acuerda, eso lo cobra el país receptor, en este caso China, y después hay cuotas de importación, que eso no es a lo que se paga, sino que la cantidad que deja el país, China en este caso, importar, por ejemplo, en maíz. Maíz, salvo estos últimos años que hubo importaciones récord de maíz en cuanto por lado chino, y eso quedó muy laxo. En general, en maíz y en otros productos muy pocos hay cuotas de importación. Catalina pregunta si en China es mayor la salud pública o la privada. Pública, por lejos. De hecho, hay privada, en general en esos hospitales se atienden los extranjeros, podés ver chinos o asiáticos, o sea, chinos que viven en otros países, es muy, muy cara la medicina privada, carísima. Una de las principales cosas que hay que negociar y tener en cuenta cuando se va a vivir a China expatriada, como por ejemplo fui yo, ese seguro médico tiene que ser un seguro médico internacional de primera línea con muy buena cobertura, porque bueno, estamos en un país que es muy lejos, muy lejano y que no conocemos, entonces en estos hospitales hay médicos occidentales, está el tema del idioma, no se olviden que no es menor para un tema de salud, y también hay hospitales públicos que tienen su sector de esta medicina privada, por decirlo de una manera, que en verdad es medicina paga, con médicos extranjeros o con médicos chinos. He tenido también, me ha tocado tener consultas con médicos chinos buenísimos que hablaban inglés y excelente lo que me han recetado. No es una cuestión de falta de conocimiento, sino un poco de, bueno, de mercado, ¿no? De tener también estas alternativas. Pero lejos, la mayor cobertura en el país es la medicina pública, que es gratuita. Francisco pregunta, ¿cuál es el Incoterm más utilizado por los chinos? Depende del producto, pero en general en todo lo que es commodities es CIF, así que es algo que venden las multinacionales de Argentina, porque una empresa argentina no está en condiciones de vender las cantidades que China quiere comprar y financiar todo el agua y demás recepción. Estamos hablando de quizás 45 días de 35 de llegada, pero hasta que se libere el contenedor y demás de 45, más si negocie términos de pago 60 días, es algo que solo una multinacional puede soportar, digamos. Sin embargo, en lo que es contenedores, ahí diría que CFR, en general siempre nosotros argentinos evitamos venderle FOB, o sea, queremos vender FOB, pero el chino no quiere, entonces en contenedores hacer CFR con términos de pago que cubran prácticamente 100% ante la llegada del contenedor, es lo que más se suele trabajar. Muchas gracias a todos nuevamente, a la agencia, a la Cámara, al Cancillería. Ahí tienen, como dijo Lucila, mi dato de contacto, mi LinkedIn. Cualquier consulta me la pueden hacer. Y bueno, nos vemos en alguna otra capacitación. Muchas gracias.